Buenas tardes, el ombligo de la semana, miércoles. Así que prosiguiendo la semana rumbo a el 27 de febrero, mes de la independencia aquí en República Dominicana. Y la consecuencia de que nosotros medimos los temas es en función de las cosas que pasan. Por eso este programa ha representado una referencia para que usted lo aplique a sus hijos mirándole. Cuando llega, ¿qué le pasa? Mirarlo. Porque la realidad de antes, ahora, es más grande. Siempre se han burlado grupos escolares, principalmente escolar, o en una institución. Son 2 o 3, un grupo contra uno, que se combinan para hacerle bullying, para sacarle sus defectos. Y es una forma violenta, psicológica, donde la persona tiene que tener una buena mente y un buen apoyo. Generalmente a esta edad, usted me puede hacer el bullying que usted quiera, pero no es el caso de nosotros. Esos son los jóvenes de 14, de 15 años, de 12 años, que no tienen todavía una personalidad definida. Entonces los padres, cuando viene de la escuela, mirando cómo te fue, si usted ve raro, porque a veces llegan hasta las agresiones personales. Cuando la persona se hace dura, que no quiere tomar eso, pues hasta las agresiones, a los empujones. Entonces, padres que me están mirando, siempre hagan una interacción. ¿Quién llegó? Así era que decía mi papá, y había que hacerle el saludo. Dígame qué le ha pasado. Entonces tú tenías que decirle todo lo que te había pasado. Entonces los padres tenemos que retomar eso. De hacer interacción con los hijos. ¿Qué está pasando? Porque el bullying, que es un acoso psicológico, que a veces llega a lo físico, es una forma de violencia que se ha implementado en este país. Y es una agresión que el que no tiene la cabeza bien puesta o no tiene el apoyo de sus padres puede cometer una locura, como el caso que le vamos a presentar hoy, de una niña de 15 años. Allá en Cambita o Inigua, por ahí. Como esa niña la llevaron a una condición que tuvo que envenenarse la niña. Entonces eso no trasciende. Y ahí es que los padres deben estar permanentemente vigilando el estado de ánimo, porque es de seguro que esa niña alteró su estado de ánimo. Es un estado de desesperación cuando tú recurres a quitarte la vida. Así que gracias a mi paciente que me hizo referencia de este caso, donde todos hemos recibido bullying. Entonces todo el mundo no tiene la mente fuerte
todo el mundo no tiene la mente fuerte. Usted me podría decir a mí lo que usted quisiera. 10 años, 12 años, lo que usted quisiera. Y a mí no me inmutaba, pero hay gente que emocionalmente lo afecta. Porque el que hace bullying no tiene piedad. No tiene piedad. Es resaltándole los problemas que usted tenga. Que usted tiene una oreja grande. Que usted tiene la oreja como un conejo. Que usted camina como un mono. Entonces, a mí, yo no ningún corte con eso. Y ahora menos. Es difícil que a un adulto le haga bullying. En los niños que tienen poca mentalidad, usted que tiene de 15, 16, donde la autoestima se está conformando. En esos tiempos que se está conformando la autoestima. La autoestima se está formando ahí, en esos años. Y generalmente en la escuela, universidad, de unos perfectos que empiezan a buscarle defectos y entran en grupo. Y si usted no le hace caso, pues van a la agresión. Porque es afectarlo psicológicamente, que usted se sienta que usted no sirve para nada. Así que los maestros no pueden permitir eso en el curso. No pueden permitir echarlo del colegio. Porque no todo el mundo tiene la mente fuerte. No todo el mundo tiene la mente fuerte. Entonces, yo lo resolvía. Pero generalmente la víctima del bullying lo que hace es que se deprime. Yo lo resolvía. Yo recuerdo que cuando vine aquí a la capital, cuando voy a buscar los pantalones no están, unos pantalones ahí. Y yo tenía una práctica de biología, que la práctica de biología ya es el último examen. Y si usted no pasa la práctica, se quema. Pues vi ahí, y nada me servía. Vino una señora y se apareció con un pantalón, pero le faltaba un pedazo. Buscamos una aguja y le pusimos un ruedo abajo, porque era que tenía que ir obligado a la universidad. Estamos hablando 1977. Tenía que ir obligado, colegio universitario. Y una camisita que me quedaba, te digo, eran 2 remuas, como decía, que tenía. En Cristo Rey habían una compraventa que lo mismo que robaban la llevaban allá, a la compraventa. Y cualquier pantalón que le servía a uno de la parte para ir, fuerte, un pantalón fuerte azul, para la semana entera. Esperaban que uno lo tendiera y se lo robaban en una compraventa que está ahí en la 41, con Obando. Ahí iban, pero figúrate, uno no sabía nada. Uno acababa de llegar a la capital, que eran tan malos.
Porque usted se imagina, eran 2 ropas que usted tenía, entonces usted la lavaba bien, cuando llegaba, y entonces usted la tendía, ¿y dónde está ropa? Bueno, el hecho es que yo le añado ese pedazo y cojo para la universidad. Y desde que llego allá empiezan unos tipos a reírse. Y mirando y riéndose. Parecían riquitos ellos. Riéndose y riéndose. Digo, mira. Si te sigues riendo te parto la boca. Pero eso es raro. El que le hacen bullying lo que hace es que se deprime y aguanta. No, yo lo enfrenté. Digo, te ríes, te voy a partir la boca. Entonces, el profesor se dio cuenta. ¿Y qué es lo que pasa ahí? El profesor se dio cuenta de biología. ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces yo le conté, pero eso no lo hacen adolescentes, lo que hace es que sufren. Y los tipos, lo pusimos como que tenían que ir, irresponsables. Dañino, antihumano. ¿Usted sabe lo que me pasó? Entonces yo llamé al profesor, mire lo que me pasó. Yo le añadí un pedazo porque yo no podía dejar de ir a la práctica. Dice, muy bien hecho. Mire, cállense, porque le voy a quemar la práctica. Pero todo el mundo no enfrenta eso. Yo no tuve que partirle la boca. Yo me fajaba todos los días en la universidad, defendiendo mis derechos, pero todo el mundo, ahí ni como esta niña de 14 años, que al final del programa le voy a decir qué fue lo que pasó con ella, ahí en Nigua, que la acosaban. Oye, por una tontería, esa niña se quitó la vida, esa niña. Entonces, ¿por qué yo lo enfrentaba? Porque mi papá me decía, mire, a mí no me enseñaron inteligencia emocional, era partirle la boca. No era de que concertación ni nada de eso. Es que se ponga con usted, mire, ahí mismo. Usted resuelve. Y así, Juan Rafael, el hermano mío, ese se fajaba casi todos los días. Porque que nosotros no... gracias a mi papá que me enseñó eso. Que me ha dado trabajo, porque ahora estamos en un panorama de negociaciones, que tú no tienes que ir nada, pero gracias a Dios, esa formación que me dio mi papá de no conciliar, eso es inteligencia emocional. Que no te den corte, me sirvió muchísimo. Porque usted se imagina yo solo aquí en la capital a deprimirme. No, mi papá decía resuelva. Entonces esos tipos, desde que yo llegué con un pedazo de cortina ahí abajo en los zapatos, empezaron, y el profesor, ¿y qué es lo que pasa aquí? El profesor venga y le expliqué. Bueno, muy bien, usted tiene 100 en la práctica. Y a ustedes lo saco ahora mismo. Oye, le paró el coche. Yo no me dejé hacer bullying. Iba a defender, pero un jovencito de 14, 13 años que no está preparado, que los padres ven a esa muchachita que llega, pues la muchachita tenía que llegar deprimida esa niña, allá en Nigua, Barahona, San Cristóbal, tenía que llegar deprimida cuando ella llegaba, para ella tomar la decisión de quitarse la vida.
A mí no me podían hacer bullying, porque mi papá me preparó, le parto la boca a cualquiera. Le parto la boca a cualquiera. Es más, si me pestañaban, y gracias a Dios, o si no, cuando yo vine aquí en la capital, que yo no conocía a nadie, me hubieran frito con longaniza, hubieran hecho. Pero no me ven a mí, yo no era violento, tranquilito, pero no conciliaba. Yo no conciliaba. Que tú vienes, yo vengo de Cristo Rey. Bueno, suéltame esta tarde, tirando paquetico esta tarde, hablando del bullying, y para que usted le converse con una niña. Usted ve el estado de ánimo cuando viene. Suéltame. Entonces, no es que lo preparen como me preparaba mi papá, no es así. Es que usted lo prepara de otra forma, porque eran otros tiempos. Mi papá decía, resuelve. Pero ahora usted le puede decir, mira, cómo está la sociedad ahora. Van a decir que tú tienes un diente más grande que otro. Tú tienes que estar preparado para eso. Que tú tienes los tenis sucios. Te van a decir todo eso. Entonces, para que tú no llegues a la violencia, tú te haces oído sordo. Esa es una buena forma. Esa es una buena forma de usted enfrentar esa situación sin llegar a la violencia. Mi papá no me decía eso, mi papá decía era resuelva. Resuelva. Una violación de los derechos, en que tú llegabas al aula y venía uno y ponía un cuaderno. Entonces tú que llegaste sudado, atravesaste la Gómez a pie, saliste una hora antes, encuentras que ese tipo está cuidando un asiento. Porque ahora los jóvenes tienen facilidades, que tienen el celular, que tienen la información, pero antes eran por cátedras. Tú tenías que escuchar al profesor, escribir, y los que estaban ahí atrás no oían. Todo el mundo quería un asiento ahí atrás. Y por eso yo salí una hora antes para escribir, porque de ahí era que venía el examen. De ahí es que venía el examen. Entonces cuando tú ibas, que no, que ese de fulano. ¿Cómo que de fulano? Pero fulano no está aquí. No, porque él, que está atravesando la Gómez. Bueno, y está atravesando la Gómez. Quite eso de ahí. Y me sentaba ahí. Y tírame para que tú veas. Y eso era cada rato. Porque eran que querían guardarle asiento a uno que estaba, que no había llegado. Entonces, no era que uno estaba por pelear, porque no me confunda que mi papá dijera que yo soy violento. Usted no busca pleito. Si pues, cualquier cosa que usted quiera enredarlo, cualquier cosa que enredarlo. La reputación se cuida. El que le menciona a la madre a usted, mire, el que le menciona a la madre a usted, ahí mismo. Es más, a mí me pueden decir lo que sea, pero el que le menciona a la mamá de usted tiene que resolver ahí mismo. ¿A quién fue?
Entonces, aquí en la UAS habían unos tipos que, perdonando el término, que era por cualquier cosa y fue la gran puta. Ah, ¿a quién fue que tú le dijiste eso? Pues yo lo que me recordaba era de mi mamá. Le di un empujón que se llevó una paletera. Le dijo, ahí, usted conoce a mi mamá. Y fue que el otro le dijo que yo le había quitado el asiento. Entonces el pleito siguió al otro día. Al otro día. Entonces, luego pasaron a la parte psicológica. Ya lo físico no lo utilizaban, sino la parte psicológica. Entonces, unos tenis que hace mucho que yo no lavaba, no tenía tiempo para lavarlos. Y yo veía como que se reía. Hasta que yo vi que lo pintaron y me lo enseñaron. Oye, otro pleito. Pero eso es cuando tú estás preparado para defender el bullying. Entonces los padres tienen que defender el bullying, no con la violencia de mi papá. No con la violencia de mi papá, sino defendiéndose emocionalmente. Emocionalmente. Porque el burlador, el agresor, el acosador, a veces no se conforma. No se conforma con la presión psicológica, tiene cosas físicas. Agresiones físicas. Entonces tiene que prepararse de las dos formas. Primero, usted preparando a esa persona con un autoestima bien. Nadie es más hermoso que usted. Y no es que usted prive, es que usted le decía. Yo vine, mire. ¿Y quién me hacía bullying a mí? Pero habían condiciones para hacerme bullying. Tú te pelabas si aparecían los cuartos. Entonces, si aparecían los cuartos, a veces te pasaba 2 o 3 días, 2 o 3 semanas sin pelarte. Entonces, y estos capitaleños, dije, pero ven acá, tú no conoces a Barbero y a ti te interesa eso. Cállate ahora mismo. Pero ven acá, pero este tipo no se puede relajar si no conmigo no relaje. Porque era que se metían todo estos capitaleños. Estos capitaleños se metían en todo. Si tú te pelabas, eran como pájaros, pues tú tienes que estar, yo me tengo que estar fijando si tú te pelaste o no te pelaste. Oye, se metían en todo. Entonces yo, gracias a esa formación, yo pude enfrentar el bullying. Y yo tenía todas las condiciones para que se burlaran. A veces no aparecía la comida y tú ibas con el labio seco. Y es verdad, y, coño, ese tipo no se desayunó. Y es verdad que el labio estaba seco. Y ese es tu problema. Pues yo no sé, a estos capitalinos les gustan meterse. Y son unos cobardes, baila salsa, lo que les gusta bailar. Y saqué más nota que todos ellos, juntos. Y los que eran buenos estudiantes eran amigos míos. Y me invitaban a comer a su casa. En esos tiempos difíciles. Bachiller, mire. Porque veían que tú lo que arañabas en la universidad. Por eso yo tengo un orgullo, mire, bien. Un orgullo formado por Dios. Sin violencia. Yo no le estoy diciendo violencia. A esa niña, su papá, allá en Igua, le alquiló un motor para llevarla a esa niña a la escuela.
y otro motor para buscarla. Oye, unos tigres, cada vez que pasaba esa niña, ay, mire, pero mujer, es que esa niña se ve fea en ese motor. ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, pero mira, la muchachita no estaba preparada. No estaba preparada. Porque tú te imaginas, tú acosas a una niña, a una jovencita, de que porque vaya en un motor, que uno ve aquí en la ciudad, muchos mototaxis llevando mujeres, pero esa jovencita no estaba preparada. Y el papá cree que se la está comiendo, y esa muchacha llegaba triste, porque era acosarla, porque sabían, el agresor, el acosador se está dando cuenta que le está haciendo daño. Le está haciendo daño. Pero ¿qué tiene que ver eso, que usted vaya en un motor? Porque es un medio de transporte, pero a esa niña le hacía daño, porque sus padres no la prepararon. ¿Qué te pasó? ¿Y cómo que la prepararon? ¿Cómo no la prepararon? ¿Y cómo te fue en la escuela? Dime, ¿qué es lo que sí? Tú viniste triste porque es una situación. Para ella matarse, tuvo que pasar por una situación. Coincidió que el papá tenía veneno para fertilizante, hacía unas verduras y le echaba insecticidas. La niña buscó eso y se lo tomó. Muerta. Entonces, es bueno, usted que me está mirando, usted llegó, no importa, 16, ¿cómo te fue? Dime, ¿qué es lo que hay? No hay nadie que conoce más a un hijo que el padre y la madre. ¿Qué te pasa? Porque que te das cuenta de una vez. Entonces esa niña estaba sufriendo sola ese bullying. Pero ¿qué tiene que ver usted llegar en un motor e irse en un motor? Pero esa niña de 14 años en Nigua, que se mató, y eso no ha trascendido, que se mató, esa niña tomó veneno. Esa niña sí le hacía. Yo no vine a los 14 años, yo vine faltando unos días, faltando 2 meses, para yo cumplir 18 años. Yo terminé a los 17, bachillerato. Pero el bullying era difícil conmigo. Y era con todos los defectos, porque tú tenías ropa ni nada. Habían tigres en la universidad que llegaban perfumaditos. Ahora nosotros andábamos limpios, porque si había que lavar la ropa en la noche y ponerla frente a un abanico que le diera, lo hacíamos. Pero me preparó mi papá para que nadie me hiciera bullying. Pero que todo el mundo no tiene la mente. Y esos padres, yo no quiero que se sientan culpables, pero los padres que me están mirando, suéltame, regreso. Entonces, a esta niña no había forma de hacerle bullying físico. Porque hay veces que el acosador se siente frustrado frente a la falta de receptividad de la víctima. La víctima no le está haciendo caso, entonces lo empuja. O le roba el celular, o le rompe el cuaderno o el libro, porque son despiadados. Eso se está dando, eso se da en los colegios. Y los maestros deben estar permanentemente vigilantes, pero los padres pueden hacer una gran labor. A veces, si es en la escuela y llegan con unos moratones, puede ser que en el ejercicio
se cayera. Pero después, si eso es repetitivo, hey, porque puede ser que peleó, que la víctima se esté defendiendo. Porque es que son despiadados. Cuando no le hacen caso se van a lo físico. A la niña no había forma. Pues no podían tirarle un blow al motor. Se le ponían en una esquina. ¡Ay, mira! Eso sirve. Pero ¿y eso? ¿Y dónde uno ha visto eso? No llegaron a la forma, a la manera física, pero la psíquica se la alteraron. Y no estaba preparada ella. No estaba preparada, ni el papá sabía, ni la mamá, que podía existir ese tipo de maldad. Y la mandaban en ese motor. Y cuando viene a ver el motorista, el que la llevaba, que estaba curado, o está curado de ese bullying, porque a los mototaxistas también le hacen bullying. Y lo tomaba como una broma. Pero esa niña no. Esa niña le estaba rompiendo el corazón eso. Entonces ahí es que mi papá entraba. Llegó, ven acá, usted tiró los cuadernos, venga, digan, siéntese ahí. ¿Cómo es? No, como bien. ¿Tú te das cuenta de una vez? Si peleó, tiene un botón menos, tiene el uniforme sucio, que le tiraron un refresco rojo. Entonces hay que estar revisando. Hay que estar revisando para prepararlo. Porque los padres no eran responsables. Yo no estoy hablando mal de ellos. No eran responsables, no eran irresponsables. Lo único que confían en esta sociedad dañina de un grupo de jóvenes, mira, que hay que darle con levilla. Aquí hay jóvenes, mire, es una pela que hay que darle. Ahora anda un grupo de que ellos vienen de los sapos. Y vienen, oye, es que darle y enseñarle la palabra de Dios, porque es el diablo que tienen. Entonces los padres tienen que, no es tirarlo al mundo, es que hay que estar enseñando. Pero mi primera introducción en la Biblia fue de mi mamá, de la primera introducción. Usted tiene que aprenderse la Biblia. Entonces, tú tenías que decirle a mi mamá lo que tú estabas leyendo. Y ahí mi mamá es una de las más cristianas. Una de las más cristianas, mi mamá. Entonces tú tienes que decir, ven acá. ¿Y qué usted aprendió del catecismo? La práctica religiosa. Me hablaron de las bodas de Canaán. ¿Y qué pasó en las bodas de Canaán? Donde se acabó el vino y María le dijo a Jesús que no había vino. Y convirtió el agua en vino. Primer milagro. Mamá, me lo aprendí ese. Primer milagro de Jesús. Y fortalecía la memoria y le daba fortaleza espiritual al niño con la palabra de Dios. Pero tú te imaginas este grupo de que ellos son animales, pero coman purina. Si ustedes se creen que ustedes nacieron del perro, coman purina. Un grupo, porque es que están lejos de Dios. Entonces, esas enseñanzas
que creían que uno se iba a poner loco, porque el que leía la Biblia 3 veces, no, te está poniendo loco. No, es que el libro de la sabiduría es la Biblia. Porque hace que el niño incursione en el fortalecimiento de la memoria, que es parte de la inteligencia. Las personas talentosas tienen buena memoria. Entonces, me enseñaron el quinto mandamiento. El quinto mandamiento. Insistieron en el catecismo, en el quinto mandamiento. Y dice, mamá, ¿cuál es? Honrar al padre y madre. Ay, mi hijo. Honrar al padre y madre. Y eso proyecta un respeto, que mi mamá es sagrada. Mis padres son sagrados. Honrar al padre y madre, el quinto mandamiento. ¿Quién entregó? ¿A quién entregó Dios los mandamientos? A Moisés. Cuando Jesús estaba haciendo su prédica, que se le acercó un discípulo y le dijo que esa gente tenían hambre. ¿Qué le hizo él? No, que había unos niños. No, bueno, apréndase eso y enséñamelo. No dije que había un niño, dije que tenía unos panes y unos peces, no. Usted tiene que decirme cuántos peces y cuántos panes tenía el niño, porque Jesús le dijo, préstame eso, y multiplicó los panes y los peces. Entonces, de 7 años yo tengo eso pendiente, que eran 5 panes y 2 peces que le dieron a Jesús. Lo bendijo y se multiplicaron. Entonces tú tenías que periódicamente en la palabra de Dios, y por eso estos jóvenes, de que, oye, ¿y quién se atrevía de que punto de droga? Y, oye, tenían que salir huyendo por ahí. Eso no se usaba. Prácticas malas. Eran nosotros mismos los guardianes ahí. Entonces hay que formarlo espiritualmente y para que se quieran ellos mismos. Porque si usted no se quiere usted mismo, entonces usted tiene serios problemas de autoestima. Y cualquiera lo considera a usted inferior y lo tira por el suelo. Lo tira por el suelo. Lo tira por el suelo. Y no es violencia. Yo no estoy practicando violencia, por el respeto. Así mismo en la política y la cosa. En la política es así. El que viene, el bandido, no, yo no permito eso. El bandido, el que negó a Pedro 3 veces, quiere sentarse ahí. No, señor, conmigo no. Porque esos son principios morales. Oh, pero ese negó a Pedro 3 veces. Entonces yo me voy a sentar yo ahí a escucharlo a él. Y así mismo es el proceso de la amistad. La amistad debe darse en el contexto de que correr a la herida sin que la llamen, como hace la sangre. Esa es la amistad. Son 2 cuerpos en una misma alma. Eso es lo que yo considero amistad. Lo que yo no quiero que me hagan a mí, no puedo permitir que se lo hagan al amigo mío. Bandido. Entonces, ¿qué pasa? Que hay uno que está arriba en el cielo, que está mirando. Entonces, si tú haces malas prácticas, no eres leal, entonces viene el boomerang y te da a ti, por más poder que tú tengas. Entonces, hace resistencia con la autoestima
Y eso se hace en la casa, la autoestima. No violencia, porque mi papá era resuelve. Resuelve. Resuelve, y era así mismo. Wilson me dice que mi hermano estaba jugando billar y le estaban haciendo trampa, y él tranquilito. Y al final, yo no voy a pagar eso. Y ahí se armó un rebú, ahí que el mostrador de ministro se fue abajo. Porque es respeto que hay que establecer para tener sana convivencia. Entonces ahora yo he comprendido que lo mejor es diálogo, pero cuando yo llegué no. Cuando yo llegué no. Cuando yo llegué aquí, oye, yo no sé qué hubiera sido de mi vida si mi papá no me hubiera formado. Porque cuando tú llamas allá, lo que te dicen, ven para acá y deja eso. ¿Y cómo tú coges para allá? Deja eso. No, yo no puedo dejar eso. Porque es que tú no le puedes dar querella, tú lo que tienes que decir, y gracias a Leonel Fernández que hizo esas universidades. Y ya la mayoría de los universitarios hacen sus preparaciones en Santiago, en Puerto Plata. Hizo 9 universidades con laboratorio y con todo. Porque Leonel sí no allanta. Pero aquí era arrimado. Entonces, uno sin ningún tipo de orientación, solo. No se usaba maleta en ese entonces, lo que se usaban eran unos bulticos, era. Ahora es que yo veo que maleta. Ni se usaba closet, era debajo de la cama, que se ponía en una maleta. Entonces, hay que darle fortaleza al joven. ¿Por qué? Porque tú estás en este mundo hoy y mañana no estás. Entonces tú le fortaleza, pero en función de buenas prácticas. Ya yo me arreglé, ya yo no me voy a la violencia. Entonces, el otro día me rayaron la jipeta, tú ves. Por la envidia de Caín, tú oye. Yo no me meto con nadie y aparece mi jipeta rayada. Pero yo no busco, pero en esos tiempos era para yo buscarlo. Para yo buscarlo. ¡Suéltame! Entonces, el acosador del bullying es uno que tiene la autoestima baja. Entonces él quiere transferir su problema a otro. Encontrar a uno con autoestima baja para hacerlo sentir mal. Para hacerlo sentir mal. Es agresivo, es violento el acosador. La víctima del bullying son personas diferentes, inteligentes. Esa niña allá en Santiago no la soportaban, inteligente. El burro no dotado no soporta eso. Entonces ser diferente es problemático. Tiene la selección. Es muy probable que esta niña fuera bonita. Y se monta en ese motor y hasta se ve rara, muchachita bonita, pero si no hay transporte, el papá lo manda, le paga
Estos malditos robándose los cuartos y no hay transporte escolar. Estos malditos. Donde yo he dicho aquí que debe haber un transporte escolar donde haya y buscar los niños. Eso sigue en HCRO lleno de jipeta. Y ese musú que está ahí, ese ministro, eso no ha hecho nada. Nada. Entonces hay problemas desde hace mucho el transporte. Yo recuerdo que cuando el río crecía, venían de los Yabones, de Vuelta Larga, los muchachos por cumplir, cruzando el río, con los pantalones altos, y llegaban allá y, no, miren, estén tranquilos ahí. Entonces venían otros violentos, que salta charcos, ¿y qué pasó? Se remangaron, y usted se está burlando de eso. Y ahí es que se hace el líder. Yo empezaba a defender a esa gente. A veces el puente se iba, el Badén se iba, pues los ladrones aquí nunca se acaban. Entonces venían de los pueblos. Yo recuerdo en el José Dubó que en Montellano no había liceo, y venían de Cangrejo y de Montellano a estudiar a Puerto Plata el liceo. Espero que ya en Montellano haya un liceo, pero venían de Cangrejo, Boca Nueva, venían los estudiantes de allá, en Voladora y eso. Entonces, generalmente el acosador es una persona con la autoestima baja que quiere transferir eso, violento, que quiere transferir su violencia. Y la víctima del bullying, usted ve signos. Es persona que se retrae, llora sola, no puede dormir, porque es que está con una presión. Usted se imagina la presión que tuvo esa niña. Quizás bonita, esa muchachita de 14 años, en su motor. Pero ¿quién dijo que usted se va a sentir mal y que porque unos tipos digan que miren esa muchacha en ese motor? Pero que todo el mundo no está preparado. Entonces el padre tiene que adivinar el bullying. Como revisando los cuadernos, revisando la parte física, porque cuando no le hacen caso es un violento. El acosador es violento, lo empuja, le rompe el lápiz. Y siempre han existido, Siempre ha existido. Siempre ha existido. Yo no tengo la culpa en que yo sea más inteligente que tú y tu papá sea un ladronazo funcionario. Un ladronazo. Pero yo soy pobre, pero mis padres no son ladrones. Y soy más inteligente que tú. Entonces, ese tipo sabe que anda en mal camino su papá y quiere transferir esa violencia, esa impotencia, la quiere transferir con una persona que es diferente, tranquila, inteligente, y tú lo tienes todo y no eres inteligente. Ojalá le haya gustado el tema. Suéltame.